Dios le bendiga, amado hermano y hermana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y cada una de ustedes en esta hermosa mañana. Les saluda el reverendo Osvaldo Montalvo, pastor de la Tercera Iglesia Presbiteriana en Aguadilla. Así que les saludamos desde la Tercera Iglesia Presbiteriana en Aguadilla, ubicados en la carretera 107, al cruzar la calle de Residencial García Ducos. Así que bienvenidos a nuestra página, les invitamos a que comparta esta transmisión esta mañana. Les recordamos, ¿verdad?, que estamos aquí hoy, como todos los miércoles, para tener nuestro espacio, estos momentos de reflexión y oración. Hoy es el miércoles de antesala a la Reforma Protestante, así que hoy vamos a estar hablando un poco sobre la Reforma. Así que yo le voy a invitar a que me acompañe en oración para poder comenzar estos momentos de reflexión. Nos encomendamos a nuestro Señor Jesús y le pedimos que Él dirija todo lo que se va a hacer, por medio de su Espíritu, dirija todo lo que se va a hacer en esta mañana. Eterno Dios, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por la oportunidad de este día de vida que nos has regalado, Señor, por podernos reunir a través de estos medios. Te pedimos que tú seas dirigiéndonos, Señor. Mira a cada hermano y hermana que se conecte, que tú les bendiga grandemente, Señor amado. Que como pueblo tuyo sigamos celebrando las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que en cada momento nosotros podamos continuar anunciando que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios maravilloso y que constantemente, Señor, tú sigues siendo ese refugio eterno en nuestras vidas. Ayúdanos y capacítanos constantemente. Bendice a tus hijos y a tus hijas, tanto los que nos ven en vivo como los que nos verán luego la grabación, y que seas tú con ellos en cada momento. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Así que saludamos a los hermanos y hermanas que se están conectando a través de Facebook Live. Vamos a comenzar esta mañana hablando sobre la Reforma Protestante. Mañana se celebra el día de la Reforma Protestante, y en esa celebración de la Reforma Protestante, de la cual nosotros somos parte, ¿verdad?, continuamos afirmando lo que Dios hizo en ese día a través de la Reforma y lo que hace constantemente en nuestras vidas. Hoy no será la excepción al estudiar sobre y hablar sobre la Reforma, y seguimos, ¿verdad?, afirmando lo que siempre hemos afirmado como iglesia reformada, ¿verdad? Somos presbiterianos por nuestro sistema de gobierno y nuestra teología reformada, así que afirmamos a través de la Reforma Protestante, ¿verdad?, a través de, como dice la Reforma, que iglesia reformada siempre reformándose a la luz de las Escrituras. Muy bien. Así que la Reforma Protestante fue un movimiento que dio inicio en el siglo XVI, el 31 de octubre de 1517. Así que ese movimiento fue un movimiento religioso y un movimiento social. Muchas veces hemos dejado la Reforma solamente al ámbito que es religioso. Sin embargo, el movimiento de la Reforma fue un movimiento social también, porque buscó corregir lo que muchas personas consideraban abusos y prácticas corruptas dentro del sistema religioso que estaba en aquella época. Lo que era la iglesia principal, ¿verdad?, en ese caso era la iglesia católica. Y no quiero sonar como que estoy acusando a la iglesia católica de nada, no es eso, simplemente es parte de la historia, ¿verdad? Tenemos que entender que la iglesia evangélica tampoco ha sido una iglesia santa como debería ser, porque hemos cometido nuestros errores como lo han cometido todos los grupos religiosos. Por eso es importante que la Reforma nos continúe llevando a mejorar, a reformar, a cambiar, y todo esto nos debe llevar a amar, nos debe llevar a restaurar y nos debe llevar a continuar anunciando lo que es el Evangelio de Cristo. Así que como habían líderes religiosos, habían movimientos sociales que estaban buscando corregir ciertas conductas abusivas, ciertas prácticas que afectaban la vida del ser humano,
se levantó esta figura, ¿verdad? Sabemos que la reforma fue encabezada principalmente por Martín Lutero, pero no fue el único reformador. Estaba Juan Calvino, habían otros reformadores, y estas figuras comenzaron a transformar y alterar lo que era la tradición religiosa que había en el área de Europa. Y esos cambios religiosos llevaron a otra repercusión y otros cambios culturales, sociales y políticos. Una de las reflexiones más significativas en la Reforma fue el énfasis que había en la relación personal con Dios. Esto nos lleva a que a través de la Reforma se nos estaba aclarando y enseñando que usted y yo podíamos acercarnos a Dios, tener una relación con Dios sin la necesidad de que hubiese otra persona que interviniera por nosotros. Por eso surge la idea de una sola escritura. La sola escritura promovida por Lutero, que implicó que los creyentes podían encontrar en la Biblia la guía para su fe y su práctica, que podían encontrar en las Santas Escrituras aquella dirección que el Espíritu le iba a dar para que pudieran tener una fe y una relación con Dios sin necesidad de intermediar o de un ser humano que fuera el intermediario entre ellos. Esto empoderó a los laicos, a la gente del pueblo, a la feligresía, y fomentó una búsqueda personal de la verdad y una autonomía espiritual. Llevó a que la gente estudiara, leyera, tuviera unos encuentros de tú a tú con Dios. Al surgir esto, la Reforma cuestiona entonces la autoridad establecida y sienta y establece las bases para el pensamiento crítico y la libre interpretación. Ahora no era lo que decía una persona, sino que ahora es lo que el Espíritu le dice a aquel o aquella que está teniendo una relación con Dios, que ha establecido una comunicación con Dios, quien ha sentido lo que el Espíritu le habla a través de las Escrituras. Y esta búsqueda personal de la verdad y esta mayor autonomía espiritual llevó a que las personas comenzaran a tener experiencias únicas con el Señor. La Reforma comienza a llevarnos a preguntarnos cosas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto otro? Y esa libre interpretación nos permite a nosotros tener unos encuentros con Cristo. Usted, cuando lee las Escrituras, cuando va a la iglesia, cuando se congrega, usted no pasa momentos en los que usted se pregunta: ¿y por qué Dios hizo esto? ¿O por qué Dios permitió esto? ¿O a qué se refiere el evangelista o el salmista o el profeta cuando dice esto en la Sagrada Escritura? Esa es la libre interpretación, que usted y yo tenemos la libertad de interpretar a base de nuestras experiencias, nuestras necesidades, lo que el Espíritu nos está diciendo por medio de la Escritura. Esto llevó a una disidencia. Esta disidencia, los líderes religiosos principales de aquella época comenzaron a ver el movimiento de la Reforma como un movimiento herético. Acusaron a Martín Lutero de hereje. Martín Lutero no quería dejar la Iglesia Católica. Martín Lutero no llegó allí con la intención de crear una nueva denominación o una nueva religión, como lo ven algunos, no. Sin embargo, al ser acusado de hereje, tuvo que alejarse y comenzar entonces a reunirse por su cuenta con un grupo de hermanos, de personas que se dieron cuenta o sintieron que lo que él estaba diciendo era la verdad. Y este cambio de la búsqueda de la verdad comenzó a verse como un acto legítimo, un acto que tomó peso en las personas, un acto que llevó a que las personas
continuaran constantemente escribiendo, estudiando, analizando, interpretando y cuestionando lo que se decía detrás de los púlpitos. Este cambio fue tan radical que tuvo un impacto profundo en la educación y en el desarrollo del pensamiento crítico en la sociedad occidental. Disculpe. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de conocimiento, no se quedó solamente para la iglesia, se movió a la sociedad. Por eso les dije al principio que era una crítica social, que era un movimiento social, porque las personas comenzaron a buscar más allá de lo que ya se les había enseñado. Desarrolló el pensamiento crítico en la sociedad. Por eso socialmente la reforma transformó las estructuras comunitarias. Las nuevas denominaciones comenzaron a promover la idea de comunidad entre sus fieles, creando un sentido de pertenencia basado en la fe compartida en lugar de la tradición y la jerarquía. Y esto condujo a movimientos de reforma social que buscaban una mayor igualdad y justicia entre las personas. La reforma buscó que hoy día nosotros nos relacionáramos los unos con los otros, si no nos quedáramos solamente en unas áreas en específico, sino que nos movió a que viéramos la dignidad en cada persona. Por eso la reforma para nosotros sigue siendo algo tan importante. Pero la reforma no solo fue esas cosas, trajo problemas, trajo consigo conflictos, trajo consigo divisiones que hoy día las tenemos. La reforma resultó en guerras de religión, lamentablemente. Fragmentó el cristianismo. Creó una competencia entre las diferentes confesiones protestantes y el catolicismo. Y llevó a unas tensiones que hoy día existen. Hoy día vemos personas que si son católicos no se relacionan con evangélicos. Peor aún, vemos evangélicos que no se relacionan con otros evangélicos. Y vemos evangélicos que la Iglesia Católica la pintan como lo más malo que hay, cuando eso no es una realidad. Y tenemos que tener cuidado cómo justificamos nuestra fe, cómo señalamos la fe de los otros y cómo lastimamos a otros por no creer lo mismo que creemos nosotros. Yo le voy a dar un ejemplo. En estos días en mis redes sociales alguien me escribió que una persona que votaba por el Partido Demócrata no podía ser cristiana. Y yo no vengo a decirte a ti por quién vota y por quién no vota. Pero tú no puedes señalar a unas personas y basar tu creencia en la fe por un partido político o por una creencia política. Porque la reforma lo que nos enseñó fue a eso. A que tuviéramos el pensamiento crítico y la capacidad crítica para poder decidir lo que es el bienestar o lo que yo pienso que es lo beneficioso para mi vida y para la vida de mi familia y la de mi país y la de mi sociedad. De todo lo demás se encarga Dios. Por eso hoy día, aún y a pesar de las diferencias que podemos tener, porque aún siendo hermanos y hermanas de una misma tradición religiosa o tradición cristiana, tenemos nuestras diferencias, pero no podemos separarnos por nuestras diferencias, sino que tenemos que unirnos en las cosas que tenemos en común. Por eso somos comunidad, porque las cosas que tenemos en común deben siempre tener más peso que las cosas que nos hacen distintos. La reforma protestante sigue teniendo un impacto significativo en nuestra sociedad. Hoy día, la reforma protestante nos lleva a ver la diversidad, nos lleva a ver las diversas religiones, nos lleva a ver la variedad de sistemas educativos, nos lleva a ver la diferencia y la variedad de las políticas, la cultura. Y aquí nosotros como Iglesia Reformada lo que intentamos es recordarle a la gente que aunque somos distintos, seguimos siendo uno solo. Somos un cuerpo, un pueblo, somos una sola iglesia. Aunque pensemos distintos en ciertos temas, seguimos siendo el pueblo de Dios. Y la reforma
nos lleva hoy día a ver sus efectos en la religión y el pluralismo, como le mencioné. La Reforma Protestante introdujo la idea de que existen múltiples interpretaciones del cristianismo, lo que llevó al surgimiento de numerosas denominaciones protestantes. Esta diversidad religiosa ha influido en el pluralismo actual, donde hay una variedad de creencias y donde esa variedad de creencias pueden coexistir y se respetan en muchas sociedades. En muchos países la libertad religiosa ha consagrado derechos a las personas, donde ya nadie es perseguido. En muchos países nadie es perseguido por tener una fe distinta a la de la mayoría. Nosotros vivimos en un país como ese, o por lo menos se supone. Por eso es que a veces tenemos que tener cuidado, porque yo tengo una libertad religiosa que se me está garantizada más allá de la libertad que me ha dado Cristo por la constitución de mi país. Y en este caso nosotros, al ser territorio norteamericano, se nos garantiza incluso por la constitución de los Estados Unidos de América. Así que tenemos una libertad de religión, libertad de culto, una capacidad de poder adorar a Dios a base de lo que yo creo. Pero eso me debe llevar a mí a entender que hay personas que no son cristianas y tienen el derecho y la libertad de adorar a la deidad que ellos tengan o a ninguna deidad sin que yo los vaya a perseguir. Esa es la libertad religiosa. La libertad religiosa es que yo pueda vivir siendo cristiano, en mi caso presbiteriano, reformado, y poder vivir con un católico romano apostólico, y poder vivir en la misma sociedad con un budista, con un hindú, con un ateo, con una persona que sea universalista, con una persona que sea politeísta o con una persona que sea monoteísta. Todos podemos convivir porque todos estamos llamados a unirnos por las cosas que tenemos en común y dejar a un lado las que nos separan. Eso nos trajo la Reforma. La Reforma nos enseña que aunque venimos de un entorno distinto y podemos elegir nuestras creencias sin tener miedo a ser perseguidos. Por eso yo soy reformado. Por eso y muchas cosas más, yo soy presbiteriano, porque se me enseña que aún a pesar de que podemos estar encontrados en puntos de vista y diferir en muchas situaciones, podemos comulgar y adorar juntos, porque para eso nos ha llamado Dios. La Reforma Protestante nos trajo una ética del trabajo, y esa ética del trabajo, para bien o para mal, nos trajo este enfoque de trabajo duro, este enfoque de que teníamos que sudar por lo que queremos, este enfoque de que hay que constantemente dejar el cuero para poder, viene con bases bíblicas. Dice el texto que tendremos nuestro sustento por el sudor de ¿qué? De nuestra frente. La frente mía es bastante grande, imagínate todo eso sudadito, todo el trabajo que conlleva. Sin embargo, este enfoque que contribuyó a lo que es el desarrollo del capitalismo que tenemos hoy día, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si el enfoque de trabajar duro es solamente para el beneficio mío, estoy obrando en contra de la voluntad de Dios. Si vamos al texto de Pentecostés, cuando la iglesia en Pentecostés surge, la gente comenzó a vender lo que tenían y a repartirlo entre los pobres y todo el mundo tenía lo mismo. Eso no es capitalismo. Sin embargo, yo no estoy diciendo que el capitalismo sea malo. Estoy diciendo que el capitalismo no debe ser una fuente para pisotear y oprimir, sino que debe ser una extensión de la libertad que Cristo nos ha dado, donde nuestro capital beneficia
a los demás. Así que el capitalismo está bien visto en nuestra sociedad. Se nos ha enseñado a vivir con ese sistema y ese sistema capitalista surge de la reforma. La reforma nos lleva a la educación y a la alfabetización. Así que la reforma impulsó un énfasis en la educación. Impulsó a que la gente se preparara, estudiara. Porque los reformadores creían y entendían que había que promover la lectura, porque a través de la lectura y a través del conocimiento la gente iba a poder tener acceso a la Biblia. Y por lo tanto, si tenían acceso a la Biblia, iban a poder tener encuentros con Dios. Y en ese encuentro con Dios iban a poder llevar una vida mucho mejor. Esta necesidad de llevar a la gente a tener acceso a la Biblia llevó a que la gente se preparara, estudiara, como les dije. Y estableció un precedente para el sistema educativo moderno, donde la educación es vista como un derecho fundamental para todas las personas. La reforma llevó a que cada uno de nosotros, mucho o poco, tuviésemos acceso a la educación. La reforma llevó a que la educación fuera parte importante, porque el conocimiento abre nuestra capacidad, porque el conocimiento nos ayuda a expandir nuestras fronteras, porque el conocimiento nos ayuda a entender, porque para ser verdaderamente libres tenemos que tener el conocimiento que Dios nos ha dado, conocimiento de quién es Dios en nuestra vida, el conocimiento de cómo funciona nuestra sociedad. Así que la reforma establece este precedente, y hoy día en muchas sociedades la educación es pública y obligatoria y nos da un enfoque de una formación integral en la vida de cada ser humano. Todos los seres humanos tenemos el derecho, por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos, a una libre educación. Y eso se lo debemos a la reforma. A veces se nos olvida cuánto ha hecho nuestro movimiento como reformados. A veces hemos pensado que todo esto viene porque un legislador, un senador, un político, un presidente, alguien se le ocurrió la maravillosa idea. Sin embargo, esto viene mucho más allá. Esto viene de aquellos que tuvieron un encuentro con Dios y que Dios los iluminó por su espíritu para que nos diera a nosotros la libertad constante de poder ser la mejor versión nuestra. La reforma lleva y crea el movimiento de la democracia y los derechos humanos. La idea de que todos los individuos tienen un acceso igual a la gracia de Dios ha influido en conceptos de igualdad y de derechos humanos. La reforma desafió las jerarquías establecidas de poder en la iglesia y por extensión en la sociedad. Esto se tradujo en el desarrollo de ideas democráticas, donde el gobierno del pueblo donde el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y esto se convirtió en algo bien prominente. Así que esta semana, la próxima semana, que nos toca elegir y votar por aquellos que nosotros entendemos que tienen que ser los que dirijan nuestro país, esto se lo debemos a la reforma. La reforma nos llevó a que podamos ser hoy día un país democrático, donde todos podemos elegir quiénes nos van a dirigir. En muchas democracias modernas, el individualismo y los derechos civiles están arraigados en los valores sembrados durante la reforma. La reforma nos enseñó a que no era lo que una sola persona decía, sino que la voz de todos debe ser escuchada y es importante. La reforma lleva al cuestionamiento y a la crítica social. Así que la reforma fomentó un espíritu de cuestionamiento y una crítica no solo en lo religioso, sino en todas las áreas de la vida. En la actualidad, el cuestionamiento del status quo y la búsqueda de justicia social, igualdad y derechos civiles se ven como continuaciones de ese impulso de la reforma protestante.
ese impulso de la Reforma Protestante nos lleva a nosotros a poder señalar las cosas que son de injusticia en nuestra sociedad. Nos lleva a entender y a tener un cuestionamiento crítico ante tantos temas sociales que son duros, que mucha gente no quiere enfrentar, que mucha gente no quiere conocer, pero que son importantes e impactantes en nuestras vidas. Así que la reforma te lleva a cuestionar las cosas que hacemos, a señalar las cosas que no hacemos y a buscar y a criticar lo que socialmente está mal. Hay movimientos contemporáneos que luchan en contra de la injusticia, movimientos que luchan en contra de la opresión, contra las desigualdades sociales, y esos son grupos o organizaciones o personas que podemos decir que han sido movidos por el espíritu de la reforma, que continúa desconfiando, que continúa quebrando las estructuras de poder que oprimen a los más débiles. ¿Escuchó eso, verdad? Las estructuras de poder que oprimen a los más débiles. ¿Cuántas de esas estructuras no nos quedan hoy día? Estructuras religiosas que oprimen a los más débiles, estructuras políticas, estructuras sociales. Conocemos muchas. Tenemos que poner fin a todo eso que lacera el reino de Dios. Y la reforma lleva a que surja una relación con la ciencia y la tecnología. Por mucho tiempo la ciencia se vio, bueno, déjame decirlo de otra manera. Todavía, hoy día, como en los tiempos antepasados, muchos grupos religiosos ven a la ciencia como enemiga de la teología. Sin embargo, la reforma nos llevó a ver y a entender que hay una relación entre la ciencia y la teología y una relación entre la ciencia, la tecnología y la teología. Hay un enfoque en lo racional, y ese enfoque en lo racional y en la interpretación surge durante la reforma, lo que lleva a que haya progreso en los campos de ciencia, en los campos de filosofía y en los campos de la tecnología. Así que la tendencia a cuestionar y a explorar la naturaleza del mundo sigue presente hoy día, y eso impulsando avances, innovaciones tecnológicas que nos ayudan a nosotros. Gracias a la ciencia combatimos muchas enfermedades hoy día. Tenemos tratamiento para cosas que quizás hace 100, 200, 300 años atrás hubiese acabado con nuestra vida a una edad temprana o siendo joven. Sin embargo, hoy día esa relación, ese cuestionamiento y ese enfoque a lo racional nos ha ayudado. Claro, que ese enfoque a lo racional ha llevado a cuestionar muchas cosas. Incluso el cuestionamiento que a nosotros los cristianos en muchas ocasiones no nos gusta, que cuestionen nuestra fe, nuestras creencias, la manera en que servimos, adoramos a Dios. Pero no lo tomemos a mal. Esos cuestionamientos son necesarios porque nos ayudan a hacer una reflexión, a poder explicar lo que creemos y por qué lo creemos y cómo lo creemos. Así que la reforma protestante nos lleva a ver las cosas más allá. Ya no nos creemos las cosas porque nos las dicen, sino que ahora las buscamos y las analizamos y las estudiamos y explicamos. Y la reforma nos ayuda a explicar muchas cosas del pasado que no entendíamos, pero que la ciencia hoy día nos da explicación. Así que la reforma ha sido y es todavía algo sumamente importante e impactante en nuestra sociedad. Hay unos textos bíblicos que quisiera mencionarles que son bases o que nos ayudan, no bases, pero sí que nos ayudan en este proceso de lo que es la reforma y estos principios que son fundamentales para el movimiento de la reforma. El primero está en Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela la fe, se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que este verso de Romanos resalta la idea de la justificación por la fe, un concepto que es central en la teología protestante. La fe, ese don de Dios, nos impulsa
a que vivamos constantemente la fe, lo que hemos creído y lo que somos como hijos e hijas de Dios. El segundo lo encontramos en Efesios 2, del 8 al 9, y nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Efesios 2, del 8 al 9, desde un punto de vista reformado, este pasaje enfatiza que la salvación es un regalo de Dios y no es el resultado de obras humanas. Y esto fue un punto clave en la Reforma. La salvación no es por obras, sino que es por gracia. Y eso lo creemos, y eso lo afirmamos, pero no dejamos al lado las obras, porque las obras continúan dando señal y testificando lo que Dios hace en nuestras vidas. Timoteo 3, 16 al 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, o sea, el ser humano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que este pasaje nos da la importancia de las escrituras, y eso es un principio clave de la Reforma, que se tradujo entonces en la doctrina de una sola escritura, que todos podemos estudiar, conocer la escritura de Dios, que nos ayude a vivir la gracia. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y este verso habla de la verdad, de la libertad que se encuentra en la verdad del Evangelio, de la verdad que es Cristo. Un tema que resonó profundamente en el movimiento reformista. ¿Quién tiene la verdad? Usted sabe que esa pregunta todavía surge. ¿Quién tiene la verdad? ¿La verdad la tienen los presbiterianos? ¿O la verdad lo tienen los católicos? ¿O la tienen los pentecostales? Los bautistas, los metodistas, los adventistas. ¿Quién tiene la verdad? La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿la verdad nos tiene a nosotros? Porque ninguno tenemos a Dios agarrado en nuestra mano, sin embargo Dios nos tiene agarrados en las de Él. Así que la verdad es Dios. Todos tenemos un conocimiento de esa verdad, pero nadie tiene una verdad absoluta. Perdonen. Así que la verdad nos hará libres, la libertad que nos da Cristo Jesús. Gálatas 5, verso 1. Manténganse firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. La libertad en Cristo es un aspecto central en el mensaje de la Reforma, donde se rechaza el legalismo y se abraza la gracia. En Cristo somos libres, libres para adorarle, libres para servirle, libres para amarle, libres para convivir con nuestros prójimos, libres para amar a nuestros prójimos, libres para tener un país, una sociedad, un mundo mejor, libres para tener libertad de pensamiento, libres para poder vivir con una vida digna como se merece cada persona. Esa libertad nos la da Cristo, y la Reforma lo afirmaba. Así que estos pasajes nos sirven de base para poder hablar, estudiar y reflexionar sobre los principios y la motivación detrás de la Reforma protestante. Así que en forma de conclusión, la Reforma protestante no solo redefinió el cristianismo, sino que también sentó las bases para la modernidad en muchos aspectos. Fomentó la individualidad, la educación y la crítica a las estructuras de poder, mientras que también dejó lecciones sobre la importancia de la tolerancia y el diálogo en un mundo diverso. Estamos siendo tolerantes. Ahora se acercan las elecciones. ¿Vamos a ser tolerantes? Tenemos que reflexionar. Tenemos que analizar. Tenemos que pensar. Tenemos mucho análisis que hacer. Y la Reforma nos lleva a esos análisis. Nos lleva a vivir el diálogo en un mundo diverso. Nos lleva a reflexionar sobre el periodo de la historia y nos invita a considerar cómo nuestras propias creencias y prácticas pueden ser cuestionadas y reformadas en busca de una fe más auténtica y comunitaria.
A veces no nos gusta reformarnos. A veces no nos gusta que hablar de la reforma. A veces llegan situaciones que reforman nuestras iglesias y las resistimos porque no las entendemos. Y eso es normal. Y eso es normal. Por eso es importante que cada vez que llegue un cambio que haga temblar nuestra fe, oremos, analicemos, estudiamos y veamos qué es lo que Dios quiere hacer. La reforma fue un catalizador para cambios fundamentales en la manera en que las personas piensan hoy día sobre la religión, la ética, la autoridad y la sociedad en general. La reforma influyó en un movimiento, ha sido un movimiento influyente, mejor dicho, que perdura y ha perdurado por mucho tiempo, donde ha moldeado el tema del pluralismo, de los derechos individuales, de la educación, donde nos ha permitido levantarnos en contra de poderes opresores. Por eso es importante que reflexionemos sobre los impactos que ha tenido la reforma y que tiene la reforma hoy día. La reforma no se quedó 500 años atrás, la reforma continúa. Todos los días tenemos oportunidad de ser reformadores. Todos los días la iglesia tiene que continuar reformando. Todos los días la iglesia tiene que seguir afirmando que una iglesia reformada siempre se está reformando a la luz de las escrituras de Dios. Reflexionemos sobre estos impactos en nuestra historia, en el impacto que ha de tener en el futuro y cómo podemos hoy día aplicar los principios de la reforma para los desafíos que nos va a traer el mañana, el futuro, el desafío que es constante en nuestras vidas. Amado hermano y hermana, la reforma protestante sigue siendo un movimiento que impacta, que transforma, un movimiento que vive, un movimiento que es vivo, un movimiento que nos tiene mucho que enseñar. No os conforméis a este siglo. La reforma nos invita a eso, a que no nos conformemos con lo que ya sabemos, sino que sigamos buscando la verdad que Dios tiene preparada para nosotros a través de las Escrituras y por la obra de Cristo nuestro Señor. A Dios sea la gloria. Así que quiero saludar a los hermanos que están conectados. Vi que estaba la anciana Mirta, tengo aquí a Cruz Hernández, a Ángel Vive, a Ana Coriano, a Neida Núñez, a Margarita Sosa, a Lucy Soto de la Primera, a Nidia Carrero a Nidia, saludos Nidia, la hija de nuestra hermana Dora Valentina, así que saludos a Willy Boer, a Sari Espinal, a la doctora Michelle Gómez, a Milagros Olivera, así que Dios les bendiga. Les invito a que compartan esta transmisión, espero que haya sido así, que le pedimos a Dios que siga dirigiéndonos y que constantemente hagamos lo que Él quiere que hagamos como iglesia y como comunidad de fe y como denominación. Le recordamos que mañana jueves a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, disculpe, es el culto de oración aquí presencial en el templo. Mañana a las 9 de la mañana, se transmite por Facebook Live. Recordamos que el domingo, el 3 de noviembre, estaremos reuniéndonos nuevamente a las 9 de la mañana a la escuela bíblica, a las 10 el culto de adoración a Dios. Este próximo domingo tendremos el sacramento de la Santa Cena, así que le invitamos a que se una y si puede estar presencial, llegue al templo. La experiencia es distinta a la virtual, a la que es online. El Facebook Live se convierte en una herramienta útil, pero no debe sustituir el estar en el templo y congregarnos como hermanos y hermanas en la fe. Así que si usted tiene alguna petición, la puede escribir. Oramos por los enfermos, continuamos orando por nuestro país. Por ahí hay un comunicado del Presbiterio del Noroeste, se encuentra en las redes sociales, sobre las expresiones que hizo este comediante Tony Hinchcliffe el domingo pasado. Sí se le puede llamar comediante, sobre cómo Puerto Rico es una isla flotante de basura. Ya el presbiterio al cual nosotros pertenecemos, el Presbiterio del Noroeste, hizo unas expresiones, un comunicado donde, ¿verdad?, está dejándole al pueblo saber nuestra posición como iglesia
sobre todo esto. Así que si te encuentras en las redes sociales, puedes buscar la página del Presbiterio del Noroeste y allí puedes tener acceso a él. Yo ahorita estaré posteándolo en la página de la Tercera Iglesia Presbiteriana, que también la puede encontrar ahí. Les recordamos, ¿verdad?, que la próxima semana son las elecciones, así que usted vaya, ejerza su derecho al voto con libertad, con conciencia, ore, medite y diga al Señor que le dirija para tomar la mejor decisión para nuestro país y para nuestra sociedad. Más allá de colores y preferencias, lo que Dios quiere que sea de bienes y lo que Dios entiende que va a ser el bienestar para nuestra sociedad y para nuestro país. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le invito a que me acompañe en oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da en esta tarde para esta mañana para reflexionar, Señor amado, y hablar un poco sobre lo que es el movimiento de la Reforma Protestante. Gracias por ese movimiento, Señor, que nos abrió las puertas para ser la iglesia que somos hoy día. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos llevas a reflexionar en tu palabra, a encontrarnos contigo en esa palabra. Gracias porque la Reforma Protestante, Señor, sigue impulsándonos hoy día a ser mejores cristianos y mejores cristianas. Que constantemente, Señor, a la luz de tu palabra, sigamos reformando nuestra sociedad y nuestras vidas, para que constantemente podamos, Señor, ser ese testimonio vivo y eficaz de Cristo en medio nuestro. Mira a cada hermano que se conectó, sé tú bendiciéndole. Permite, Señor, que las personas que vean esto luego en la grabación también sean bendecidas por ti y que juntos y juntas podamos continuar reformando nuestro país, nuestra sociedad. Que tu Espíritu nos dirija siempre. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea contigo, con los tuyos y con todo el pueblo de Dios alrededor del mundo. Vayan en paz a amar y a servir al Señor. Y recuerden que los esperamos mañana jueves aquí a las 9 de la mañana para el culto de oración. Y el domingo aquí presencial también. Y por Facebook Live para el culto de adoración y Santa Cena. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Tengan un excelente y maravilloso día. Y continúen viviendo a la luz de las Escrituras del Señor. Tengan una excelente mañana y un excelente día. Chao.